el control de nuestras emociones. Hoy hablaremos sobre la culpa en dos secciones. Parte 1, la culpa. Pastor, tengo que confiarle a alguien mi sentimiento de culpa, de otro modo voy a volverme loca, dijo una mujer que parecía cansada y deprimida. Esto es típico en muchas gentes que se sienten culpables. M. Gerbent, en su libro Guilt and Human Meaning, la culpa y el significado humano, observa: de todas las formas de sufrimiento mental, tal vez ninguna otra es tan penetrante e intensa como el dolor de la culpa. Aunque el sentimiento de culpa a veces nos aflige, tiene un propósito muy beneficioso. Sirve de aviso de que algo está mal en el alma y en nuestra relación con Dios y con los hombres. Indica que hemos violado principios morales y éticos en los cuales creemos, o hemos hecho algo que consideramos malo, o dejado de hacer algo que deberíamos haber hecho. Por lo general, nos sentimos culpables, indignos, ansiosos, llenos de remordimiento. Igual que el dolor de la enfermedad señala la necesidad de tomar medidas para sanarse, el sentimiento de culpa da aviso de que uno debe arrepentirse y rectificar daño que ha cometido. El tormento de sentirse culpable tiene el propósito de llevarnos a la limpieza de la confesión, y esta restaurará la comunicación con Dios. Primera, la conciencia. Los sentimientos de culpa están estrechamente relacionados con la conciencia. La conciencia es, en cierto sentido, la facultad que nos da la noción de el mal y del bien, pero sirve mayormente de juez mediante el cual el hombre juzga sus acciones. En el antiguo pacto se describe las reacciones de la conciencia. Se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, nos indica el primer libro de Samuel, capítulo 24 y verso 5. Y en la reacción de Adán y Eva después de haber pecado, se escondieron de la presencia de Jehová Dios, dice Génesis capítulo 13 y verso 8. Si nos comportamos mal, la conciencia nos hace sentir indignos y culpables. Si nos conducimos bien, nos hace sentirnos más dignos, más contentos y más libres de ansiedad. La conciencia es naturalmente sensible en cuanto a no perjudicar las relaciones con las personas apreciadas y amadas por el individuo. El niño se siente culpable cuando desobedece a su padre, especialmente si su desobediencia lleva consigo la posibilidad de quedar alejado de él. Cuanto más el uno ama al otro, tanto más se siente culpable si lo ofende. También la posibilidad de ser castigado es un factor que produce sentimiento de culpa y de ansiedad. Sin embargo, la conciencia por sí sola no es una guía infalible de conducta, ni es siempre la voz de Dios. La conciencia no juzga según la escala de valores que aceptamos. El rey David, por ejemplo, no se sentía culpable por estar casado con varias mujeres, pero el creyente no podría ser polígamo a la vez tener una conciencia limpia. El selvático que mata a su enemigo no sufre el mismo remordimiento que tendría el hombre civilizado que es homicida. ¿Por qué? Uno tiene más luz que el otro y sus valores difieren de los del otro. Para el creyente, la conciencia perfecta e iluminada es la que está informada y guiada por la palabra de Dios. Aparentemente hay gente cuya conciencia no funciona bien. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Un hombre de ingenio comentó de esta manera: lo que parece una conciencia limpia en algunas personas no lo es nada más que una memoria corta.
La Biblia señala que es posible que la conciencia de un creyente falle por no estar bien informada. Bien lo dice 1 Corintios capítulo 8 y verso 7. Por estar herida, 1 Corintios 8:12. Por estar contaminada, 1 Corintios 8:7. Tito 1:15. O por estar cauterizada, dice 1 Timoteo capítulo 4 y verso 2. Por esto es preciso que sea informada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. También es necesario que el creyente obedezca inmediatamente a su conciencia. De otro modo puede debilitarse, como en el caso de Félix, que se demoró en arrepentirse y luego parece que no sintió más la convicción del Espíritu Santo. Lo puede ver en Hechos capítulo 24, verso 25 al 27. 2. La culpa ficticia. Se nota que hay creyentes que van al altar y se confiesan ante Dios, pero no se sienten perdonados, ni mucho menos aliviados. En algunos casos, la confesión no está acompañada de un arrepentimiento verdadero, es decir, la persona no está dispuesta a dejar su pecado o a desgraviar la persona ofendida. Otra persona no tiene fe por recibir el perdón de Dios. Duda que Dios esté dispuesto a perdonarlas. Pero es probable que es la mayoría de los casos el individuo sienta culpas irreales o irracionales o ficticias. Siempre existe la posibilidad de que nosotros, los predicadores, tengamos a ser legalistas y así cargar con culpas irreales y conciencias de nuestros oyentes. Es fácil desviarse de las enseñanzas claras de las Escrituras y centrar la atención en cosas insignificantes. Debemos tener siempre presente la doctrina de la gracia, muy importante que de parte de nuestro Dios, y el hecho de que la santidad verdadera comienza con el corazón, mayormente de los pensamientos y los motivos. Dice Mateo capítulo 15, verso 1 al 20 y Romanos 14 al 17. Es demasiado común entre algunos pastores pasar mucho tiempo predicando contra el atavio femenino. Tienen cierto elemento de razón los psicólogos que explican esos duros e insensatos ataques verbales de esos predicadores contra la ropa femenina, como la proyección de sus propios sentimientos de culpa. Según ellos, tales predicadores se sienten culpables de ser atraídos físicamente por las mujeres y reaccionan acusándolas indirectamente de hacerlas seductoras. Muchos creyentes confunden la tentación con el pecado y por lo tanto se sienten culpables continuamente. Experimentan enojo, terror, tristeza, deseos sexuales y vergüenza. Estas emociones son normales, no son pecaminosas en sí mismas. Cuando Satanás quiere obrar a través de nuestra naturaleza pecaminosa, sugiere que reaccionemos de una manera inmoral o incorrecta. Experimentamos la tentación, pero la tentación tampoco es pecado. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según Hebreos capítulo 4 y verso 15. Nadie debe sentirse culpable a menos que haya transgredido deliberadamente la ley de Dios. Y eso tiene que ver con la voluntad. Debemos aprender a aceptar nuestros sentimientos y tentaciones sin sentir culpa ni vergüenza, y así nos identificaremos con el Señor. Se observan en algunas personas sentimientos de culpa que son irracionales, no tienen bases verdaderas, o si parecen tenerlas, son insignificantes e indignas de producir sensaciones fuertes. ¿De dónde vienen? Muchos de los sentimientos de culpa ficticia son del resultado de experiencias habidas en la niñez. Los padres cuyas conductas se caracterizan por la censura, la acusación y la condenación inculcan sentimientos de culpa en sus hijos. Narramore comenta de esta manera: a muchos niños se les hace sentir culpables por actos que no tienen que ver con la transgresión de las leyes de nuestro Dios. Los padres, maestros y otros adultos a menudo tratan a los niños de una manera que los hacen sentir culpables e indignos.
Cuando los niños crecen en un ambiente que les produce graves sensaciones de inseguridad e ineptitud, comienzan a reaccionar ante las frustraciones y conflictos de un modo intropunitivo. El doctor Quentin Hayden añade: los padres no perdonadores que castigan excesivamente aumentan sentimientos ficticios de culpa. En cambio, el castigo adecuado y debido, administrado con amor y con explicación, quita el sentimiento de culpa. Algunos padres no brindan suficiente estímulo, elogio, agradecimiento, felicitaciones o aprecio por mucho que el niño haya hecho en la escuela, en los juegos, en los deportes o en su conducta social. Los padres le hacen sentir están insatisfechos porque no lo hizo aún mejor. El niño se ve a sí mismo como un fracaso constante y lo han hecho sentir culpable por haber fallado. Físicamente crecen convencidos de que si en algo no alcanza la perfección, entonces es un fracaso total. Por más que procure y aumente a hacer algo por todo lo que pueda hacer, sintiéndose siempre culpable e inferior. Que nuestro Dios nos ayude con esta emoción y sobre todo que sane por completo esa culpa. Muchas bendiciones.